Bien, vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos aún por medio de Internet, que es una herramienta solamente que ocupamos, Señor, para también dar a conocer tu palabra y expandir tu reino. Te pedimos que tú tomes el control de todo este tiempo, que seas tú quien hable a nuestros corazones y que hables por medio del Espíritu, Señor, por parte pues tuya, Señor, y que tu palabra sea la que sobresalga en todo esto, Señor. En este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, toma el control y sé tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Esta es la primera clase que tenemos, pues de célula. Este día lo vamos a hacer así de esta manera por adaptaciones y adecuaciones por causa de la pandemia, por seguridad y salud de todos y practicidad, ¿verdad? Y bueno, pues bienvenidos todos. Y quien guste en el futuro se puede adherir, pueden buscar información o pedirnos información por medio de internet, por medio de Facebook. Y bueno, mi nombre es Jorge Díaz y el tema de hoy se llama ¿qué es la salvación en Cristo? ¿Qué es la salvación en Cristo? Cuando escuchamos muchas veces qué es la salvación, a veces no sabemos de primera vez a qué se refiere la Biblia con esto, qué Dios nos quiere decir con esto. Entonces hoy vamos a tocar este tema. Creo que es un tema importante porque a veces hay incluso creyentes que pueden tener cierta fe, pero puede que no tengan realmente el conocimiento a qué se refieren estas palabras de Dios o de la Biblia prácticamente hacia nosotros, ¿no? Como creyentes propiamente. Bueno, voy a leer primero un término que es secular, no es cristiano como tal, pero creo que es bueno y nos da una buena referencia. Y dice, idea o término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable, protección del alma del pecado y de sus consecuencias. Recordemos que la palabra pecado es fallar el blanco, errar el blanco, es decir, tomar una mala decisión. Eso es la palabra pecado, eso significa. Y la salvación de nuestra alma, pues se refiere al alma que es nuestra mente, donde están nuestras emociones, decisiones y la parte racional, la parte espiritual, pues es lo que se conecta con el Espíritu Santo, ¿sale? Dentro, y todo eso dentro de un cuerpo físico, que es lo que podemos ver, percibir. Dice, el concepto de la salvación eterna, salvación celestial o salvación espiritual, hace referencia a la salvación del alma, por lo cual el alma se librará de una amenaza eterna, castigo eterno, condenación, entre paréntesis, o condenación eterna. A eso se refiere con que Cristo nos va a salvar por medio de su palabra, con el conocimiento de su palabra, con la confesión de nuestros pecados y el reconocimiento de Jesús en nuestra persona como Señor y Salvador, hacia buscarle y seguirle. Y por medio de ese mover, que lo vamos a ver más adelante desglosado, pues se refiere la Biblia a que vamos a ser salvos en la tierra de muchas cosas, no de todas, pero espiritualmente en la eternidad. Eso sí, va a ser eterno esa salvación. Dice que es la que esperaría tras la muerte, la condenación eterna, que es la que esperaría tras la muerte. Dice, en teología el estudio de la salvación se llama soteriología, que es un concepto vitalmente importante en varias religiones. El cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado. La Biblia al pecado, es decir, a las malas decisiones, le llama precisamente así, le llama una cadena que nos ata. Y si nos ata algo, pues nos quita libertad, ¿verdad? Para decidir, para pensar correctamente y para que nos quite ese impedimento para que podamos estar cerca de Dios realmente, sin estorbos. Entonces Dios nos quiere liberar de esa esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna que con Dios, pues, de la mano, pues todos queremos eso, ¿verdad? Más en esos tiempos. Y dice, el sacrificio de Cristo se hace que se denomine Salvador. Cuando Jesús murió en la cruz y se cumplió todo lo que proféticamente antes en el Antiguo Testamento Dios ya lo había predeterminado, pues la Biblia nos enseña que por medio de ese sacrificio redentor, es decir, de salvación, ese trabajo de salvación del año 30 al 33, que falleció, que culminó en la cruz y todos se cumplieron todas las profecías acerca de su persona acerca de ese medio o de esa manera, de esa forma del derramamiento de su sangre
crucificarse en la cruz, obviamente antes predicar y hacer obras y milagros, resucitar y culminar así su obra redentora por medio de esa acción, de todo ese trabajo, de 3 años de trabajo que tuvo Cristo, de lo más fuerte, obviamente antes se capacitó toda su vida para eso. Por ese medio, por esa forma, Dios nos dio ese regalo de salvación, la capacidad espiritual de obtener algo sin merecerlo, que es un don, que lo vamos a ver también. Lean en Hechos, capítulo 16, versículo 30 a 31. Quienes estén viendo ya la grabación pueden también buscarlo, pausar y buscar. Hechos 16, del 30 al 31. Aquí ya lo tengo y dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si tú quieres ser salvo, aquí está una pregunta. Alguien se puede identificar con esto. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Se refiere en esto tan simple, nos da mucha información porque dice tú es una decisión personal, es una decisión individual y cuando la gente vea la salvación o el cambio que tienes en Cristo, toda tu casa también va a querer lo mismo, va a anhelar lo mismo. ¿Alguien quiere buscar en Mateo 19:24? Vamos a Mateo. Estoy buscando aquí también en mi Biblia, junto con ustedes. Mateo 19. Aquí está 19:24 a 25. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? A veces pensamos o vemos a alguien y decimos, no, esta persona no se puede salvar, ahora sí que ni Dios la salva, ¿no? Entonces, eso es la fe, creer en algo que es imposible. Cuando yo no puedo en mis fuerzas acceder a algo que yo anhelo y que sé que es para bien, entonces es precisamente ahí donde se manifiesta mi necesidad de servir y de estar en Dios. Si yo no tengo esa capacidad de mantenerme cerca de Dios, entonces necesito recurrir a algo y a alguien más fuerte que es Dios, en el nombre de Jesús, para que su Espíritu Santo actúe en mí de manera voluntaria, como ya lo he mencionado, para poder acercarme a Dios, vencer aquello que me aleja de Dios, que vemos que es el pecado o la mala decisión. Y entonces sí, Dios me da más fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Ya no lo que quiero hacer, sino lo que tengo que hacer. Es bien diferente. Decía el apóstol que somos ahora esclavos voluntarios de ¿quién? De Cristo. Ya no quiero ser esclavo del pecado, prefiero ser esclavo de Jesucristo porque quiero hacer lo que Él quiere, ¿cierto? Qué impresionante. Ahora vamos a Romanos 5:9. Romanos 5:9. Recuerden que estoy buscando aquí en mi Biblia. Romanos 5:9 junto con ustedes. Viendo los tiempos similares, 5:9. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Y dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira de Dios. Fíjate, aquí dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, toda la obra redentora, desde que nació Jesús en Belén, desde que tuvo su recorrido de aprendizaje, después de enseñanza, después de milagros, después de cumplir todas las profecías, incluyendo el ser entregado, que también fue profetizado en el Antiguo Testamento, todo eso tuvo una culminación en la cruz, y no solamente la cruz, sino después de que murió al tercer día, ¿qué? Resucitó, resucitó mostrando que Él tiene capacidad precisamente de tener el cese de la vida, es decir, de morir y de resucitar. Si alguien puede hacer eso de manera voluntaria,
¿Tú crees que no tenga poder para cambiarte? Si tú quieres cambiar, obviamente. Entonces, imagínate, Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, es decir, por medio de su sangre, dice la Biblia, que llevó en la cruz y el derramamiento de la sangre, ahí llevó nuestros pecados, ahí llevó nuestras enfermedades, Él se hizo culpable. Por eso Él se hizo acreedor al atraer el pecado de la humanidad, de la ira de Dios, por eso fue tan flagelado, por eso fue tan molido. Como Dios es tan santo, el Padre se alejó de Cristo en su momento en la cruz, por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Al momento de cumplir esa profecía, Él llevó al sepulcro todos los pecados del mundo y después fue reconocido precisamente por cumplir esa obra redentora. Y después fue reconocido en lo sumo y fue puesto su nombre por sobre qué? Todo nombre. Por eso en el nombre de Jesús yo pido, Dios ayúdame, no puedo con esto, te lo entrego. No puedo con aquel trabajo, con aquella persona, con mis hijos, con mi esposa, con mis padres o con, no sé, un asalto, un robo, o no tengo trabajo, no tengo esto, aquello. Obviamente si nosotros hacemos lo propio, ¿verdad? Es cuando Dios nos ayuda. Si hacemos lo correcto, si hacemos lo incorrecto es un poco más difícil. Y dice, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? El pecado, la toma de malas decisiones. Entonces de eso nos salva Dios. Por eso es la salvación de Cristo, tanto en la parte actual, terrenal, actual ahorita, de tu persona, como en el futuro eterno, que es en la salvación eterna. Ahora vamos a Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses. Está. ¿Ya lo tienes? ¿Lo quieres leer, por favor? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién dice? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, por nadie más, no hay nada más que nosotros podamos hacer para nosotros alcanzar esa salvación. No somos dignos. Alguien me preguntó una vez, hace unas semanas, ¿tú tienes errores, tú tienes debilidades, casi pecados? Le digo, pues, nadie es perfecto. Por eso necesito a Cristo, diario, constantemente, ¿no? A veces hasta por pensamientos nos equivocamos y tomamos malas decisiones. Pero Dios es fiel y justo para que aquel que se arrepienta y acuda a Dios y diga, Dios, yo te necesito. Y Dios ve tu honestidad y te dice, eres perdonado, te doy fuerza, te lavo, te limpio espiritualmente y sigue adelante. ¿Sale? Ahora vamos a Romanos 6:23. Si alguien quiere leerlo, adelante, si no lo leo yo. ¿Romanos qué? Romanos 6:23. Yo lo tengo, pero si alguien más, Ya está. ¿lo leo? Sí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del qué? Del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que es un regalo, es vida eterna. ¿En quién dice? En Cristo Jesús, Señor. Cristo Jesús. No hay nadie más en quien podamos tener esa salvación. No hay nada más que podamos hacer. Lo que se pudo haber hecho, ya lo hizo Cristo en la cruz. Entonces, por eso tenemos que confiar en Dios, en la palabra de Dios y acercarnos a Cristo Jesús, porque por medio de esa obra redentora, entonces nosotros tenemos acceso al cielo. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, corregimos nuestro camino, es decir, cambiamos, y eso se tiene que notar. No lo digas, hazlo, dicen por ahí. Y obviamente si tienes que hacer o decir palabra, pues también eso entra dentro de la acción de cambio, ¿verdad? Es un cambio de mente. Es una palabra que es griega, se dice metanoia, que es un cambio de mentalidad y por consecuencia de acción. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo Jesús,
nosotros tenemos acceso precisamente a ese poder que Dios nos da, nos otorga y que nos puede hacer realmente cambiar. Vamos a Tito 3.5. ¿Alguien tiene Tito 3.5? O me dicen si alguien ya lo tiene. Ya. ¿Lo puedes leer, pastor, por favor? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué fuerte, ¿no? Imagínate. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, no hay nada más que podamos hacer más que recibir bendición. Pero también dice la Biblia que el que Dios toma por hijo, ¿qué? Lo corrige. Una cosa es que seamos hijos y otra cosa es que nos deje hacer lo que nosotros queremos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre, porque somos hijos. Somos representantes aquí en la tierra. A veces por nosotros mismos se dice la palabra que es blasfemado el nombre de Jesús y eso no es agradable. Obviamente cuando hay razón. Si no hay razón, es decir, cuando la gente hace por hacer o dice por decir, ya es otra cuestión y ya es una onda directa de Dios con ellos, ¿no? Juan 3:17. Ya lo tengo. Juan 3:17. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no viene a castigar, Dios no viene a castigar, no viene a flagelar. Hay gente que pregunta, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Pues es la misma respuesta que cuando preguntan, ¿por qué hay obscuridad? Por la ausencia de luz. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Por la ausencia de Dios. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, en tu vida y en tu mente, plasmada en la palabra, es decir, si no la lees y no oras a Dios pidiendo ayuda y auxilio, apoyo, fuerza, entonces hay más maldad en ti y hay más maldad en mí. Cuando nos acercamos a Dios, se nota. Cuando oras, se nota. Si no oras, se nota más, ¿no? Porque pues se nota también en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, hasta en lo que decimos, nuestra forma de hablar, con quién nos juntamos. Si yo me junto más con gente del mundo y convivo y me siento más cómodo con tal gente, no estoy menospreciando a nadie, ni mucho menos, nadie es mejor que nadie, claro que no. Pero estoy hablando de resultado de tus decisiones o de nuestras decisiones, dirían por ahí. Vamos a Romanos 5:10. Puedo extenderme más en cada verso, pero aquí la renta del satélite es caro, entonces vamos un poco apresurados. ¿Romanos qué, perdón? Vamos a 5:10. Romanos 5:10, gracias, sí. Romanos 5:10. Me dicen cuando ya lo tengan. Listo. Gracias. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Él cobró el cheque de la vida eterna en sobrenombre, es decir, su nombre puesto por sobre todos los nombres, por ese poder que se le otorgó a Él, a Cristo Jesús, en su nombre nosotros podemos reclamar también eso. Dice, estando reconciliados, su muerte a nosotros nos trajo vida. Cuando hay un árbol
y cae un fruto, una manzana, primero se echa a perder, se putrefacta, la tierra lo absorbe, pero las semillas germinan y crece vida nueva, un fruto nuevo. Así fue también la muerte de la cruz. Entonces, cuando nosotros morimos a la carne, es decir, renunciamos a las malas decisiones constantes y nos corregimos y pedimos perdón a Dios, entonces también en nuestra persona puede surgir nueva vida. Por eso dice la Biblia, que cuando nosotros eh, eh, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, es decir, mi persona va a ser transformada de tal manera que voy a parecer una persona nueva. Cuando a veces cuentas tu testimonio, si te ha pasado, a mí me ha pasado, me dicen, es que si tú me cuentas, no te lo creo, pero te conozco desde hace muchos años y me dicen, no creo que ya hayas cambiado tanto. Todas las cosas son hechas nuevas, hasta la cara te cambia, el semblante. Cuesta trabajo, pues fácil no es, vale la pena, claro que vale la pena. No hay más fuera de Dios. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora vamos a Efesios 1:7. Si alguien lo encuentra. Efesios 1:7. Aquí está mi Biblia toda rayada. Listo. Excelente. ¿Quieres leer, Angie, o lo leo? Vale, espera. Efesios 1:7, ya lo tienen los demás. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Excelente. Dice, ¿en quién tenemos redención? La palabra redención se refiere a precisamente perdón o libertad, ¿no? Entonces, eh, Dios nos da libertad por medio de su sacrificio en la cruz y al mismo tiempo lo disfruta con nosotros y nos hace partícipes de, porque Él resucitó. Entonces dice, tenemos redención por su sangre. La sangre de Cristo, por eso la palabra dice que tiene poder, porque tiene el poder de, antes en el Antiguo Testamento era, para los lectores, era tapar la sangre con los corderos, con los animales sacrificados, era tapar el pecado del pueblo. Con la sangre del Cordero de Dios, es decir, del Cristo, de Jesús, nos lava, nos quita definitivamente el pecado, el error ante Dios. Nosotros humanamente aquí en lo terrenal seguimos siendo imperfectos. Ante los ojos de Dios somos ya perfectos, porque Dios atemporalmente ya pagó nuestros pecados, nos lavó de ellos. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su qué, de su gracia. La gracia puede ser, o yo lo expreso como una extensión de su amor. Imagínate qué tan grave era pecar ante un Dios perfecto que tuvo que morir, sí, su propia persona en Cristo Jesús, para que por ese medio nosotros fuéramos liberados del pecado eterno y por ese medio poder cobrar el cheque de la libertad eterna y de la salvación eterna. Libertad en la tierra de muchas cosas, no de la carne, no ser perfectos humanamente, pero sí acercarnos a eso, que esa es la idea. Por eso cuando predicamos, predicamos a Cristo. Si yo predico a mi persona, estaría equivocado porque estoy predicando a una persona imperfecta. Y no queremos eso, no necesitamos más de gente imperfecta, necesitamos de Cristo Jesús, que Él es perfecto. ¿Sale? Entonces, bueno, ya casi terminamos. Dice, la salvación es un regalo, que es un don o algo que no merecemos. Y Dios lo da gratis gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Después al resucitar, pues terminó con la obra redentora. Dice profética completamente y somos salvos por gracia, que
quiere decir misericordia o extensión del amor de Dios. En la fe en Cristo Jesús el Redentor, ya vimos que redención quiere decir libertad, y Salvador. Cristo el Redentor y Salvador. Prácticamente es lo mismo. Y bueno, por medio de Cristo Jesús todos somos salvos. Todos somos, eh, todos necesitamos de Cristo Jesús si reconoces tus pecados, si reconoces tus errores, si reconoces que tus decisiones propias pues no son la mejor decisión que has tomado en tu vida, ¿verdad? Vamos a Efesios 2:8. Si alguien lo tiene, me Listo. dice. ¿Ya? ¿Quieres leer? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjate, aquí va lo mismo. Aquí está subrayé el regalo. Lo escribí. Está toda rayada mi Biblia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es confiar en Dios. Y esto no de nosotros, es decir, no confiar en nosotros mismos. Ni siquiera nosotros podemos tener esa fe sin el conocimiento de la palabra. Dice, pues es don, un regalo de Dios. Dios nos regaló la vida eterna. Vamos a Romanos 1:16. Se nos acaba el tiempo. Aquí está, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si no crees, estás frito, ¿eh? Dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, para tener confianza y acrecentar nuestra confianza en Dios. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si yo creo, voy a practicar lo que Dios me dice. Si yo practico lo que Dios me dice, voy a alcanzar esos regalos y bendiciones que Dios me da en libertad. Juan 14:6. Vamos a Juan 14:6. Está entre Génesis y Apocalipsis. Juan 14. Aquí está. Aquí lo tengo también subrayado. Curioso, ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es curioso que es el único ser humano sobre la faz de la tierra y a través de la historia que ha dicho estas palabras. Yo soy el camino. Hay gente que está más perdida en su vida. Dice, y la verdad. Hay gente que no sabe decir verdad. Y la vida. Hay gente que vive por vivir como un ente que vaga y divaga y no sabe qué hace en la tierra. Dice, y la vida, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Si alguien se quiere acercar a Dios, tiene que acercarse a Jesús. También tiene que reconocer a Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz, y aún incluyendo el que resucitó y que por ese medio nos dio vida, salud y libertad. Entonces, si alguien no está seguro de que ha recibido a Cristo Jesús en su vida, voy a hacer una oración, la puedes repetir de corazón en tu casa si así deseas, y terminamos con esto. Cierra los ojos y inclina tu rostro en reverencia a Dios. Cerra los ojos para no distraerse, si gustan. Y repites después de mí, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones mis pecados, mis errores, que me ayudes a reconocerte como mi único y suficiente Salvador todos los días de mi vida. Te pido que entres a mi vida, mi corazón, que tú ordenes mi casa, mi hogar, mi persona, y te entrego todo mi ser, toda mi vida, toda mi mente, mi corazón, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y te entrego a mi familia, todo alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice la palabra de Dios que por cada persona que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces, hay que cambiar la mente y eso lo logras a través de la lectura de la palabra,
Vamos al último versículo, Efesios 2, capítulo 8. Si alguien lo tiene, adelante. Efesios 2, ¿qué? Efesios 2, 8 al 9. 8, 9. Efesios 2. 8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjate qué importante dice esto. Dice, porque por gracia, que ya vimos que la gracia es algo gratuito, inmerecido, por gracia somos salvos. Salvos ya sabemos que es de tormentos carnales, humanos, que muchos se pueden evitar. Dice, somos salvos por medio de la fe, por creer en Dios. ¿Cómo podemos fomentar nuestra creencia con la lectura de la Biblia? ¿Por qué? Porque tiene un respaldo antropológico, arqueológico, histórico, tiene respaldo psicológico, tiene respaldo, no sé, en cuanto a la física, en cuanto a administración, economía, personal, general, habla de muchas cosas, entonces tiene tanto respaldo y tanto peso que pues nos puede salvar de muchas calamidades, créeme que sí. Y dice, y esto no de vosotros, es decir, el ser humano no lo pudo haber procreado, no pudo haber procreado la propia salvación. Si 10 mandamientos el ser humano no pudo cumplir al 100%, pues imagínate si Dios nos daba más leyes o más reglas. Tuvo que venir aquel ser humano, el segundo Adán, que es Cristo Jesús, a cumplir lo que el ser humano jamás iba a poder cumplir, que es la palabra de Dios. Vino a cumplir la ley para darnos más libertad, pero también al tener más libertad, híjole, tenemos más responsabilidad, ¿cierto? Dice, porque no por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, que es un regalo de Dios. En el 9 dice, no por obras, para que nadie que se gloríe, no es por obras. Hay gente que está literal, parece absurdo, pero se la pasa matando gente, se la pasa robando, secuestrando, mintiendo, engañando, haciendo fraudes, pero al mismo tiempo quiere hacer como mitigar su conciencia y hace regalos grandes, costosos, algunas iglesias, algunas religiones, o regala despensas. A Dios no le sorprende eso. Dios no quiere eso. No es por obras que vas a obtener tu salvación eterna. Es por el reconocer tu imperfección y reconocer la superioridad de Dios y su palabra, la obra redentora de Cristo Jesús, en la cual hay salvación. Salvación mental, salvación humana en muchas cosas terrenales y salvación principalmente eterna. ¡Wow! ¡Qué profundo! No es por obras, hagas lo que hagas. No te puedes ganar a Dios por saber mucho, por saber poco, por tener mucho, por tener poco. A Dios no le sorprende eso, dice, para que nadie se gloríe. Por eso Dios dijo, a ver, hay un dicho popular en México que dicen, porque sé que nos ven en el extranjero, que dice, o todos coludos o todos rabones. Quiere decir que todos parejos, ¿no? Entonces a esto se refiere, y si me perdonan obviamente la expresión. Y dice, para que nadie se gloríe. Dios nos tuvo que dar ese regalo, tuvo que venir él mismo, humillándose a ser como nosotros, para hacernos un poco más parecidos a él. Muchas gracias, bendiciones a todos y estamos para servirles. Dios los bendiga y gracias por escuchar. ¿Cuánto tiempo?